Buenas noches, mis hermanos y amigos. Con la bendición del Señor hemos iniciado este nuevo año. Por su misericordia y su gracia, aquí estamos. Y cada año que pasa es un motivo para darle gracias al Señor por su bondad y su amor. Nuestro cuerpo se va envejeciendo día a día, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay personas que se hacen estiramientos de cara, ¿no? Injertos de piel, ¿no? Injertos de cabello, para no envejecer o no verse viejos, ¿no? Y se ven jóvenes, ¿no? Se hacen retoques y, bueno, están en su derecho, si pueden. Pero en la palabra del Señor hay algo para meditar, mis hermanos y hermanas. En el Salmo 90, el salmo más antiguo de la Escritura, es el salmo escrito por Moisés. Fíjense lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Salmo 90, solamente voy a leer un versículo. El verso 10 del Salmo 90. Así nos dice la palabra del Señor. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bueno, Moisés escribió en su contexto, ¿no? De que a los 70 años el hombre todavía guardaba un poco de vigor y los que cumplían más allá de 80 no andaban tan bien ya. Es un contexto. Hoy día ha avanzado la medicina y vemos a personas de 90 años como que dicen bien puestos, bien firmes, y a veces hasta más. Pero lo cierto que destaco aquí del Salmo 90, verso 10, es la segunda parte. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. He visto a muchas personas envejecer. Y cuando envejecen, se convierten en molestias para sus hijos, a veces molestia para la esposa o para el esposo. Tienen que andar en silla de ruedas y darles de comer en la boca y esas cosas. Moisés está hablando de eso, de que cuando ya envejecemos, nos convertimos en carga para los que están a nuestro alrededor. Así es. ¿Es el deseo de Dios ese? No lo es. No lo es. Su palabra nos dice y nos indica cómo podemos llegar a la vejez de manera firme y buena. Miren, en el libro de Levítico, capítulo 19 de Levítico, leo el verso 32. Levítico 19, verso 32. Su mandato del Señor, y este mandato no ha perecido. Sigue siendo un mandato aún para los jóvenes de hoy. Levítico 19, 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Es decir, firma el Señor. Yo, Jehová. Debemos, hermanos, en la fe, honrar las canas, honrar a la vejez. Hoy en día se menosprecia al que envejece, se lo menosprecia. Y a un padre casi llorar porque su hijo se negó a enseñarle cómo manejar su computadora. No le quiso enseñar. Papá, eso no es para ti. Papá, eso no es para ti. No le dijo nada. Pero conversando conmigo se le salían las lágrimas. Yo solo quería que mi hijo me enseñe. Le enseñé a sumar. Le enseñé a leer. Y ahora él no me quiere enseñar aquello. Es el menosprecio, ¿no? O lo que llaman la brecha generacional, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día los jóvenes menosprecian al viejo.
no quieren escuchar consejo, menosprecian el consejo del viejo. Por eso aquí el Señor manda a su pueblo: delante de las canas te levantarás y honrarás al anciano. Lo honrarás. Hermanos, esta cultura de menosprecio hace daño al anciano. ¿Saben? Hay muchos hombres y mujeres que envejecen y se enferman más de la cuestión emocional que de lo físico. Sienten el menosprecio de sus hijos, a quienes sirvieron, a quienes atendieron, a quienes les prodigaron toda clase de atenciones desde niños. Y ahora que ellos son viejos, casi ni los llaman, ni los visitan, ni les importa si les hace falta una pastilla. No. Hermanos en la fe, 2021. Hemos llegado a este año y yo no quiero que me pase eso. Estoy seguro que usted tampoco quiere que pase eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como padres que aún estamos relativamente jóvenes? Lo que ya deberíamos haber hecho. Ustedes conocen, lo recuerdan muy claramente, que el primer mandamiento con promesa en la Escritura es: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El hijo, la hija, ¿qué? Honra a su padre, atiende a su padre, atiende a su madre. Dios lo bendecirá. Y eso es lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos, que deben honrarnos, no irrespetarnos. Es lo primero. Porque, hermanos, en la fe, para el Señor es grave, escúcheme bien, es grave que un hijo o una hija contesten a sus padres, insulten a sus padres, menosprecien a sus padres. Delante de las canas te levantarás, dice la palabra del Señor, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Así dice el Señor. Cuando el joven, el hijo, honra a su padre, honra a su madre, no es porque ya me casé, allá papá, allá mamá. No, nunca debe descuidar. Sí, me ha tocado conocer casos en que nunca atendieron a sus padres, pero cuando sus padres murieron, estaban peleándose por la herencia, por repartirse la herencia, repartirse la casa, repartirse los carros, repartirse los terrenos. Ahí se acuerdan, pero mientras estaban en vidas, los viejitos morían solitos en su casa, sin la atención de sus hijos. Eso es grave, hermanos, es grave. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué le irá mal a tal persona? Tal persona ha estudiado, se ha preparado. ¿Por qué le irá mal en la vida? Muchas veces tenemos que dirigirnos a cómo ese hombre, esa mujer, trató a sus padres. Y lo que está recibiendo es la retribución de haber maltratado a sus padres. Porque un hijo, una hija que maltrata a sus padres no le va bien. No es mi palabra, no es mi pensamiento, es la palabra de Dios. Solo al hijo y a la hija que honra a su padre y a su madre le va bien y sea de larga vida sobre la tierra. Cuando dice de larga vida sobre la tierra, se refiere a que disfrutará de la vida que tiene. El hijo o la hija que honra a su padre disfrutará su vida. Sí, disfrutará su vida. Por eso el mandamiento básico para nuestros hijos: honren a sus padres. Honren a sus madres, no los menosprecien, atiéndalos, porque sus padres merecen tener una vejez digna. Sí, digna. El Señor quiere eso. Miren, en el libro de Proverbios, voy a leer aquí de Proverbios, el capítulo 20, el verso 29. Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza,
Y la hermosura de los ancianos es su vejez. Es su vejez. Si usted tiene un anciano en su casa, su papá o su mamá, trátelo bien. Trátela bien. Atiéndalo. Moisés hablaba con toda molestia y trabajo, porque a veces hay que llevarlos al consultorio, al doctor, a la doctora. Y he visto a hijos que se molestan por llevarlos al médico. Se molestan por eso. Se molestan porque hay que darle las pastillas en sus horas. Ya estoy cansado. Se molesta porque hay que atenderlos. Pero hijos, no se olviden que ellos también los atendieron cuando nacieron ustedes. Cuando ellos nacieron, ellos nos atendieron, nos prodigaron su amor, su atención, sin ninguna restricción ni condición. Lo hicieron con amor. Y a Dios le agrada que los hijos recompensemos con el mismo amor a nuestros padres. Usted me dirá, pero mi papá y mi mamá no fueron buenos. La Biblia dice, no dice, si son buenos, hónralos. Así a usted le parezca que no hayan sido buenos, usted debe honrarlos, porque eso es agradable delante del Señor, agradable delante de Él. Miren, en primer libro de Crónicas, voy a leer aquí del capítulo 29. Primer libro de Crónicas 29. David ha muerto. Sí, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y conocemos nosotros que David falló muchas veces. Muchas veces. Y que David en sentido, cuando pecó, se arrepintió y trató de reformar su hogar y ayudar en su hogar. Y Dios lo bendijo a David. Aunque David en todo no fue buen padre. Sin embargo, cuando David regresó a los caminos del Señor, David trató y arregló su hogar. Tanto así, primer libro de Crónicas, capítulo 29. Leo desde el verso 26 al 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos 26 a 29. Así dice la palabra del Señor. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó Salomón, su hijo, en su lugar. Y los hechos de David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Se escribió esto, su historia, su vida, para que aprendamos. Si hemos cometido errores como padres, nunca es tarde, porque a veces dice, no, yo no tengo por qué hacerlo. A veces el papá tiene que pedir perdón a sus hijos. A veces la mamá. Bueno, David rectificó y murió en buena vejez, lleno de días. ¿Qué significa eso? Que no murió siendo carga para su familia. Murió rodeado del amor de su familia, de la atención de su familia. Repito el versículo, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Reinó en su lugar Salomón su hijo. Murió en buena vejez y lleno de días. No tenemos, hermanos, en la fe que envejecer, escúcheme bien, que envejecer siendo carga para nuestros familiares, sino siendo bendición. Siendo bendición. Sí, cuando llegan los años, a veces se convierten las personas, y aún creyentes, les cambia su carácter, se vuelven amargados, se vuelven frustrados, y vociferan y dicen cosas que no están. Mis hermanos, si nos toca envejecer, al pasar de los años, Dios nos da la vejez, si Él no regresa antes, seamos agradables y consejeros de nuestros nietos,
guía para nuestros hijos. Es decir, ser de bendición. Ser de bendición. Eso es una vejez digna, cristiana. Murió David con buena vejez y lleno de días. En buena vejez y lleno de días. Siendo de luz y guía para sus hijos. De bendición para sus nietos, bisnietos y tataranietos. Fue de bendición. Que así sea nuestra vejez, hermanos. Que así sea. Que hasta el último día en esta tierra seamos bendición para los que nos rodean. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Eso es lo que quiere el Señor de usted y de mí. Eso es lo que quiere. Que envejezcamos en buena vejez y no siendo carga, sino bendición. Una vejez digna quiere el Señor. Oh, eso quiere el Señor. Entonces, obedezcámoslo. Sí, hermanos, enseñémosles a nuestros hijos que tienen que honrarnos, porque en el honrarnos está la bendición para ellos y para los nietos, bisnietos, tataranietos y los que vengan de nietos. Así es. Hermanos, sin la fe, en el nombre de Jesús, no lo olvide. Dios quiere que usted y yo tengamos una vejez digna. Tal vez estamos enfermos de algo, ¿no? Estamos sufriendo de algo, o alguna enfermedad, no sé. Pero aún así, que la gloria de Dios, el Espíritu Santo, resplandezca en nuestras vidas y seamos consejeros de nuestros hijos y de bendición para los que vienen. Repito, nietos, bisnietos, tataranietos y tataranietos. Bueno, eso quiere el Señor. Que tengamos y muramos en buena vejez, siendo de bendición. Una vejez digna es lo que quiere el Señor. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.